Hola gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy hablaremos sobre los orientalismos y la demonización de Medio Oriente. En mi clase de geografía siempre hago un mismo ejercicio para trabajar este tema. Los y las estudiantes deben ir pasando de a uno al pizarrón a escribir una palabra de qué se imaginan que es Medio Oriente. Yo les pregunto qué es Medio Oriente y ellos deben ir pasando de a uno a escribir las palabras. Durante algunos años realicé este ejercicio y más o menos siempre salen las mismas. Palabras como terrorismo, guerra, violencia, petróleo, religión, mujeres tapadas, velo, discriminación. Son todas palabras con una connotación negativa sobre ese espacio geográfico. Es por eso que necesitamos hablar de los orientalismos, que es una noción con la que se intentó explicar cómo reaccionó la cultura occidental, europea y estadounidense al Islam y a la civilización musulmana. Tanto es así que desde la escuela, la universidad, Hollywood y todos los medios de comunicación se representó una idea y una imagen mental de Medio Oriente. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de Medio Oriente? ¿Todos podemos ubicarlo en el mapa? Medio Oriente es una zona que generalmente representamos aquí y que abarca numerosos países que poseen una historia en la construcción de su territorio totalmente diferente entre sí. En 1979 el escritor Edward Said desarrolló su obra Orientalismos. Según él, los occidentales construimos una mirada y una visión de Medio Oriente a partir de lentes que constituyen una forma muy particular de ver este territorio. Esta imagen construida es muy diferente y muy distante de lo que realmente Medio Oriente es, ya que no existe un Oriente homogéneo, sino que existen muchos pueblos y culturas diferentes entre sí. Es decir, que la generación de conocimientos, los discursos y las palabras nunca son inocentes, sino que siempre se sostienen de una mirada particular y determinada. Hablar, estudiar, decir, representar sobre un otro es un ejercicio de poder. Y en esta relación de poder a veces son asimétricas, o sea, desiguales. Las imágenes, palabras y conceptos que se han ido divulgando de Medio Oriente y del mundo árabe estuvieron al servicio de la política exterior occidental y el imperialismo que durante mucho tiempo la realizaron las potencias. Luego de la disolución de la Unión Soviética y el fin del comunismo, el nuevo otro peligroso fue considerado el Islam y los musulmanes. De esa manera se logró deshumanizar a toda una cultura y a un pueblo entero. Mediante esta estrategia se juzgó a todo este pueblo como salvajes, bárbaros, e inclusive a sus líderes se los clasificaba como despóticos. En la representación de los orientalismos se construyeron diferentes estereotipos, desde lugares místicos y maravillosos hasta mujeres sensuales. Además, siempre fue representado como un lugar atemporal, eterno, sin cambios y que no se desarrolla. Esta imagen de un Oriente homogéneo y estereotipado fue representada durante muchísimo tiempo en los medios de comunicación, tanto en el cine como en la televisión, donde se confundían política, religión y terrorismo, por ejemplo. Así hemos construido una mirada espacial de un Medio Oriente violento y que constituye una amenaza global permanente. Naomi Klein, una periodista norteamericana, considera esta forma como la dominación a partir del shock y la construcción todo el tiempo de un otro peligroso. Sin embargo, estas dualizaciones son muy simplificadoras. Además, estas formas de ver al mundo y a la política ya no se condicen con lo que en la realidad sucede. De hecho, las relaciones comerciales e internacionales, y si miran en el canal el video sobre petróleo entenderán más de lo que hablo, ya no se realizan de esa manera y ni siquiera se tienen en cuenta estas cuestiones. Por ejemplo, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Arabia Saudita, o la invasión de Irak en el 2004, en búsqueda de un armamento nuclear que nunca se encontró, y que encima costó la vida de miles de ciudadanos iraquíes y de soldados estadounidenses, es un muy buen ejemplo de esto. Pero por otro lado, el discurso mediático ha degradado a las instituciones y a la cultura musulmana, con el fin de presentarlos como bárbaros, peligrosos, y justificando este tipo de intervenciones militares, que en realidad eran en búsqueda de recursos. Pero teniendo en cuenta lo que dicen los medios, ¿acaso todos los musulmanes son árabes? Esto nos confunde bastante. Generalmente se emplean los términos de árabe, musulmán o islamista como si fuesen sinónimos. Pero hay que tener en cuenta que no son sinónimos y que cada uno significa cosas distintas. Inclusive, a veces se diferencian cosas como el lenguaje, la etnia, la religión, que no pueden ser mezcladas entre sí. Y esto nos confunde, pero al mismo tiempo que nos confunde, como les decía inicialmente, tiene una intención. Y la intención es el dominio. Es por eso que debemos conocerlas y empezar a diferenciarlas. Por ejemplo, un musulmán es aquella persona que cree o profesa el Islam, es decir, una religión monoteísta que se rige por unas sagradas escrituras que son el Corán. Esta religión surgió en el siglo VII y de la mano con su principal profeta, Mahoma.
tiene 5 pilares básicos. El primero, declarar la fe en Dios. El segundo, que es la oración. El tercero, que es el ayuno durante el Ramadán. El cuarto, que es la caridad. Y el quinto, que es la peregrinación a la Meca. Sí, su ciudad principal. Por otro lado tenemos la población árabe, que no necesariamente es musulmana. Y la diferenciación aquí corresponde a un grupo étnico y lingüístico. La característica que los une es el empleo del árabe como lenguaje común. En su diáspora se distribuyeron por todo el mundo, pero principalmente en el norte de África, en Medio Oriente y en algunos lugares de Asia. Aproximadamente son 22 los países árabes, o considerados árabes, que son quienes pertenecen a la Liga Árabe. Ahora bien, no toda la población que habita en estos países árabes es necesariamente musulmana. También encontramos un gran porcentaje de católicos, de judíos y de otras religiones. Inclusive, en estos países árabes, no todas las personas que habitan son árabes. Además de los inmigrantes, muchas veces hay población que corresponde a otras etnias, como por ejemplo la etnia bereber, que habita en países como Marruecos o Argelia. Por si fuera poco, no todos los países de mayoría musulmana son árabes. Países como por ejemplo Irán o Turquía, que no son árabes, tienen la mayoría de la población musulmana. Lo que sí es cierto es que en los países árabes la mayoría de las personas creen en el Islam, llegan más o menos a un 90%. Inclusive la mayoría de la población musulmana no se encuentra dentro de esta región, sino que lo hace en Asia-Pacífico. Por eso, si tenemos en cuenta la cantidad de población musulmana, los países que más población musulmana tienen son Indonesia, Pakistán, India y Bangladesh. Egipto es el primer país árabe en esta lista y recién lo hace en la quinta posición. Otra palabra que utilizamos de manera errónea es la palabra islamista, que la utilizamos para referirnos a personas que habitan ahí, pero que en realidad tiene que ver con otra cosa. Un islamista es una persona que propugna la inclusión de la ley islámica dentro de la vida política. Es decir, una persona que a partir del Islam crea una ideología política, que podría representarte de diferentes maneras. No es un terrorista, sino una persona que apela a la vida política para cambiar la realidad social. Y no necesariamente esto conlleva el uso de la violencia. Otro concepto que aparece es el de yihad o yihadismo. Es un concepto de la doctrina de la ley islámica, pero que se ha malinterpretado en Occidente y se lo ha tomado como la guerra santa. Sin embargo, en el idioma árabe se traduce como esfuerzo y se relaciona con diferentes aspectos de la vida de Mahoma, ya que este concepto ha sido adoptado por diferentes organismos minoritarios y extremistas. Se le ha encontrado un sentido mucho más bélico y violento, asociado mucho más al terrorismo. Pero hay que diferenciar que la yihad es una cosa y la yihad islámica o yihadismo asociado a estos grupos es otro muy distinto. Y entre ellos también existen divisiones. Tenemos por un lado los suníes y por otro lado los chiíes. Esta división se remonta al año 632 y la muerte de Mahoma, que derivó en una pugna por a ver quién tenía el derecho de liderar a los musulmanes. Y esta discusión continúa hasta el día de hoy. Los sunitas son la mayoría entre los musulmanes y se ven a ellos mismos como la rama más ortodoxa y fiel al Islam. Los chiitas, por su parte, se iniciaron como una facción política, el llamado Partido de Ali. Y este Ali en cuestión era nada más y nada menos que el yerno de Mahoma. Es por eso que los chiitas reclaman su derecho y el derecho a liderar a los musulmanes. En aquellos países que están gobernados por sunitas, los chiitas ocupan una población que se considera dentro de la pobreza, de los sectores más marginados, y se ven a sí mismos como víctimas de opresión y de discriminación. Y encima algunas organizaciones extremistas suníes han predicado un odio hacia los chiitas. Pero no todos los sunitas han elegido el camino de la violencia o el terrorismo. De hecho, siempre tenemos en cuenta que son una minoría. Y se agrupan dentro del movimiento suní dentro de grupos radicales extremistas. No les vamos a llamar grupos terroristas porque hay que distinguir entre lo que es el radicalismo y lo que es el terrorismo. A estos grupos les cabe mejor el término de radical, ya que ellos consideran que tanto el subdesarrollo como la pobreza de los países árabes es producto de las relaciones que han tenido y los vínculos que han fomentado con el mundo occidental y el intento por copiar las prácticas occidentales en culturas medio orientales. De esta forma el análisis se convierte en radical, ya que cuestiona el orden económico y mundial por parte de Occidente. Algunos de estos grupos radicales extremistas más conocidos son Al-Qaeda, asociado a las Torres Gemelas, y el grupo ISIS, que se lo asocia a atrocidades que se han estado divulgando en videos, pero de los cuales no me interesa hablar. Es cierto que el islamismo radical
apela al uso de la violencia. Pero esto ha llevado a otros organismos que en realidad la lucha la plantean de otra manera no violenta. Por ejemplo, el islamismo de tipo reformista lo que intenta es cambiar estas cuestiones y también radicalizar un poco la vida social, pero sin recurrir a la violencia, y hacerlo a partir de un mecanismo jurídico que tenga que ver con vías democráticas. Como por ejemplo los hermanos musulmanes que habitan en Egipto. Un tema repetido y que ha generado muchísima discordia en todos los ámbitos es el tema de la mujer en Medio Oriente, y obviamente hacemos hincapié generalmente en el uso del velo, principalmente en aquellos países que rige la Sharia, es decir, la ley islámica. En muchos casos esta desmitificación existe a partir de que estas mujeres están obligadas a utilizar ese velo y que generalmente se asocia a un estereotipo en el cual creemos que estas mujeres son violentadas, cuestión que tiene que ver más con lo que nosotros pensamos de lo que realmente sucede. Porque son muchos países, son muchas culturas diferentes, por lo tanto no sucede en todos lados lo mismo y estamos cayendo en una generalización bastante abstracta. El uso del velo es una cuestión muy discutida en cada uno de estos países. Tenemos que decir que hay diferentes tipos de velo y no son todos lo mismo, y tienen todos unas raíces culturales muy importantes. Deberíamos hacer un video aparte para poder estudiar el uso del velo. Lo que sí es real es que todavía quedan muchísimas cuestiones por cerrar que tienen que ver con la brecha de género en las sociedades árabes. ¿Pero acaso en las sociedades occidentales no sucede lo mismo? De hecho, en lo que va del año, en pandemia, en Argentina, han muerto 129 mujeres por causas de femicidios. Es decir, que tanto en Oriente como en Occidente todavía queda cerrar una brecha de género importante. Y así como en nuestras sociedades, las mujeres en Medio Oriente y en el mundo árabe han logrado muchísimos derechos. Tenemos mujeres activistas, mujeres periodistas, mujeres en espacios de la política, que acceden a roles muy importantes dentro de las empresas, pero todavía quedan cerrar una brecha muy importante. Ahora, no podemos minimizar todo esto que se ha ganado en las últimas décadas. Ellas están transformando a sus sociedades, allanando el camino para la igualdad de género y empoderando a las niñas que van a pertenecer a las generaciones futuras. Para concluir el video vamos a decir que hemos construido a lo largo del tiempo diferentes lentes por los cuales miramos el mundo. Las palabras, el lenguaje, los discursos no son inocentes, están cargados de subjetividad y de intenciones políticas. Es un ejercicio del poder y por lo tanto un ejercicio de dominación. Durante muchos años hemos construido una imagen mental del espacio geográfico de Medio Oriente como algo negativo, como algo atrasado, pero que dista mucho de lo que realmente es. Numerosos son los ejemplos de viajeros y youtubers que se encargan de desmitificar y contarnos una nueva mirada de estos lugares a los que nosotros no tenemos tanto acceso. Otro ejemplo de ello son las relaciones internacionales y el comercio que hay entre los diferentes países. La hospitalidad y el ejercicio de la ciudadanía es el mismo en la población árabe y musulmana que el resto del mundo. Tenemos que entender que más allá de nuestras opiniones políticas, ideológicas o religiosas, somos personas que sienten, y que hoy más que nunca en este contexto de pandemia debemos estar hermanados. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado el video, espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia, no olviden de suscribirse al canal y les mando un gran abrazo.